El marco jurídico para la paz ha sido concebido con la mejor intención de facilitar dicha negociación, pero con toda consideración debemos decir que en este caso el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Renunciar a la persecución judicial penal de violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al derecho humanitario no está permitido por la Constitución colombiana, ni por la legislación y la jurisprudencia internacional obligatoria para Colombia, ni por el sentido común. En efecto, el artículo 2 de la Constitución señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos. El Acto Legislativo 01 de 2012 permite seleccionar casos de violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho humanitario para, comillas, centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, hasta aquí las comillas, y autoriza, nuevamente comillas, la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados, cierro comillas. Así, contradice sustancialmente lo ordenado por el mencionado artículo 2 y las normas concordantes que fueron citadas al inicio de esta audiencia y convierte a las autoridades de la República en poderes instituidos para proteger tan solo los derechos de algunas de las personas residentes en Colombia, las que ellas discrecionalmente decidan proteger. Desapariciones forzadas, violaciones sexuales, masacres, secuestros, desplazamientos forzados que no hayan sido perpetrados de manera sistemática no serán seleccionados, ni investigados judicialmente, ni juzgados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la obligación de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos, la obligación estatal de hacerlo, es irrenunciable. Como lo señalamos en la demanda, ese pronunciamiento está basado en el artículo 8 de la Convención Americana y es congruente con el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con importantes pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos creado por dicho pacto. En el caso que nos ocupa, la cuestión sería saber si hay un principio o norma que pueda restringir el deber de investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos. Algunos intervinientes contestan a este interrogante afirmativamente, sosteniendo que el principio de justicia, que es el que soportaría el deber de investigar y juzgar todas las violaciones graves de derechos humanos, debe armonizarse con el de la paz. En este punto podemos estar y estamos efectivamente de acuerdo. La discrepancia surge con la tesis que sostiene que el marco jurídico para la paz es una armonización correcta de la justicia con la paz, porque, según estos intervinientes, solo se limita la justicia en relación con contextos de justicia transicional y porque existen mecanismos que compensan la limitación del derecho a la justicia, como programas administrativos de reparación y mecanismos extrajudiciales de verdad. En nuestra opinión, aun cuando esta norma se aplique solamente en contextos de justicia transicional, es precisamente en estos contextos donde se cometen la gran mayoría de violaciones graves a los derechos humanos en Colombia, respecto de las cuales el deber de hacer justicia es más apremiante que en cualquier otro caso. Y por otro lado, las medidas de justicia transicional deben adoptarse de manera comprensiva y no en forma excluyente. Así, no porque el marco jurídico para la paz disponga que el Congreso creará una comisión no judicial para el esclarecimiento de la verdad, puede concluirse que se satisfagan las otras exigencias de la justicia transicional, pues en todo caso será necesario garantizar que se investigue y persiga la mayor cantidad de responsables de graves violaciones de derechos humanos. Lo anterior sería suficiente para concluir que el marco jurídico para la paz en las partes demandadas debe ser declarado inconstitucional. Pero hay otro motivo de inconstitucionalidad, cuál es el relacionado con el hecho de que dicho marco establece subrepticiamente un estado de excepción a través de una reforma constitucional que contradice las reglas previstas al respecto, reglas que son también un pilar esencial de la Constitución. Obsérvese que el Acto Legislativo 01 de 2012 fue tramitado y aprobado
como un artículo transitorio y ha pretendido suspender la vigencia de un elemento fundante de la Constitución. Mientras dicho elemento fundante establece que las autoridades deben proteger y garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia, el artículo transitorio prevé que las autoridades pueden no respetar y no garantizar los derechos de todas las personas y, por lo tanto, dejar de investigar y juzgar violaciones graves. Tenemos así dos constituciones vigentes en Colombia al mismo tiempo. Una, la de las disposiciones permanentes de la Constitución, que puede ser exhibida ante la población colombiana y ante la comunidad internacional para afirmar que tenemos un Estado garantista de derechos. La otra, la del marco, que dice que transitoriamente se suspende la vigencia del artículo 2 y de otras disposiciones permanentes de la Constitución y de tratados internacionales obligatorios para Colombia. El diseño de justicia transicional del marco jurídico para la paz es totalmente diferente. En vez de prever mecanismos para garantizar el máximo posible de justicia, autoriza reducir su exigibilidad ante responsables de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario. Es una justicia transicional distorsionada. Se plantea también que es necesario el marco jurídico para la paz porque los jefes guerrilleros no van a tolerar ni un día de cárcel. Ese es un argumento fuerte, pero equivocado, porque comienza por plantear una condición negativa, cuál es el rechazo a la sanción penal, en vez de hacer una oferta positiva, como sería la contribución decidida a la paz. La justicia y la paz no son dos derechos contrapuestos, sino complementarios. La mejor manera de armonizarlos es dándole al derecho a la justicia su verdadera dimensión y no menospreciándolo. La paz debe emprenderse, como lo dijo en algún momento el jefe de las FARC, alias Timochenko, sin arrogancias. En consecuencia, el punto de partida más acertado para el efecto debe ser el reconocimiento del daño causado durante la guerra por parte de los actores armados que estén dispuestos a pactar la paz, luego de lo cual unos y otros deben pedir genuinamente perdón por ese daño y comprometerse a repararlo y a contribuir a la reconstrucción del país. La paz no puede estar basada en el perdón mutuo entre los combatientes. Tiene que estar referida a las víctimas y son estas las que deben perdonar las atrocidades cometidas. Son ellas también las que deben, en último término, legitimar el acuerdo de paz. Una sociedad que deje en la impunidad violaciones de derechos humanos que hayan sido ciertamente cometidas en el pasado no puede generar la confianza necesaria en relación con la disposición del Estado para actuar frente a violaciones que eventualmente se cometan en el futuro.